En cuanto a teología, me ha ayudado a resolver algunos puntos en los cuales yo todavía no estoy seguro. Me ha ayudado a resolver y Dios pues lo ha usado como canal para poder entender ciertas preguntas y interrogantes que yo he tenido. Todavía hay otras que no he resuelto, pero estamos ahí. Y ya Dios entonces en su momento preciso, pues Dios ha de dar las contestaciones si así Él lo desea. Amén. Porque al fin y al cabo somos de Él, le pertenecemos a Él. Y pues estamos agradecidos. Thank you, Pastor. Gracias por la amistad que me ha brindado. Y bueno, tengo dos tareas muy importantes de ejercer en esta mañana. La más importante es la de traer el mensaje. Como siempre lo digo, es una responsabilidad muy grande. Amén. Porque estamos hablando de parte de Dios. Amén. Y tenemos que asegurarnos que lo que hablamos, lo hablamos porque Él lo dice la palabra. No mi interpretación, no mi opinión acerca del asunto, no qué es lo que dice el Señor. Mi segunda tarea, la cual encuentro aún un poco más difícil también, es de mantenerme en un tiempo corto. I have a time frame. So, déjese que si Lizzie me empieza a decir, cut it out, I know I'm going to have to finish. So, eso es lo que decía yo a Eliana. Le dije, Eliana, el reto más grande mío es how do I condense all this information? It's like, it's so much you want to put, tú te preparas, tú buscas, pero oramos que el Espíritu Santo de Dios sea el que traiga palabras. El Espíritu Santo conoce nuestra necesidad y yo sé que entonces Él es el que va a dar nuestras vidas. Amén. Por eso entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 13. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 13. Mientras buscan en sus Biblias, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 13, voy a hacer una oración, hermanos. Dios misericordioso, Dios de amor, reconocemos, Dios, que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer. Que lo que somos, lo somos porque tú nos has hecho lo que somos, nos has dado lo que tenemos. Padre amado, y en este momento me has dado la responsabilidad de traer y exponer este mensaje, Dios. Padre, te pido que seas tú el que te glorifique y que seas tú el que recibas toda la gloria y toda la honra, Señor. Trae memoria, Dios mío, lo que tú traes, lo que tú quieres que yo diga. Padre amado, te pido, Dios mío, que el corazón del pueblo esté preparado para recibir. Y cualquier distracción, Dios mío, Señor, que venga, Dios mío, sea quitada. Que podamos abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente espiritual para recibir tu palabra, Dios mío. Así, Dios mío, poder entender cómo ponerla por obra, Dios. Padre, en el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Gracias. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 13, lee de esta manera. Pero tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Qué porción tan hermosa de la cual vamos a estar hablando en esta mañana. Primero que nada, el título del mensaje es este. Es una pregunta: ¿cuál es la medida de un pastor fiel? ¿Cuál es la medida de un pastor fiel? Cuando nosotros miramos a cuáles son las características de un pastor, ¿cómo podemos nosotros identificar si una persona ha sido llamada por el Señor? Siempre vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, usamos Tito, cuando Pablo está hablando a estos hombres en cuanto a cómo es que deben de conducirse, cuál es la característica, qué es lo que debe poseer un hombre para poder ser pastor, para poder ejercer ese oficio. Sin embargo, en esta mañana quiero tomar estos versículos para tratar de contestar esa pregunta. La pregunta siendo: ¿cuál es la medida de un pastor fiel? Nosotros como congregación, al igual que el pastor, tenemos una labor y tenemos una responsabilidad. Nosotros no podemos asumir que el pastor es infalible, porque no lo es. No podemos asumir que el pastor es perfecto, porque ciertamente no lo es. Amén. So que nosotros entonces, la iglesia, esto es algo que el pastor siempre nos dice. El pastor dice: la iglesia se merece el pastor que ellos aceptan en su iglesia. Amén. De modo, y a lo que estoy aludiendo, a lo que estoy refiriéndome, es que si el pastor desde el altar está predicando cosas que son erróneas, la iglesia debe de estar preparada para poder decir: pastor, esto no es lo que está correcto. Y no necesariamente una persona individual, porque es que vivimos en comunidad, de modo que en comunidad, colectivamente, debemos nosotros estar preparados y dispuestos para decir: pastor, así es, esto es lo que dice la palabra, por favor, explica lo que está pasando. De modo que cuando vemos iglesias que andan en error, tenemos que preguntarnos: ¿dónde está la congregación? ¿Dónde está el pueblo de Dios que ha sido lavado, que ha sido comprado con la sangre, la cual tiene el mismo Espíritu Santo y cual tiene la misma herramienta que tiene el pastor para poder discernir si lo que se está predicando es correcto o es incorrecto? Amén. So que la iglesia, nosotros como pueblo, tenemos esa misma responsabilidad. De modo que vamos a tratar de contestar esta pregunta: ¿cuál es la medida de un pastor fiel? Y ciertamente, esto no es no estamos tirando al pastor, esto no es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sino que vamos a considerar estos puntos. Cuando vemos Pablo, cuando se expresa acerca de Timoteo en el capítulo 1, él le dice: doy gracia a Dios, en el versículo 3, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Vemos el afecto que Pablo tenía para Timoteo. En estos momentos Timoteo se encuentra en Éfeso, right? Se encuentra en Éfeso porque allí es donde Pablo lo había plantado para ejercer esa labor allí. Entonces él le dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Vemos el afecto que tiene este Pablo, este hombre fiel al Señor, hombre del cual nosotros lo admiramos y queremos, y él mismo dice: sé imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. De modo que la forma en que él vivía era de tal que nosotros podemos decir: es un hombre que nosotros queremos. Amén. Y ciertamente yo puedo decir de mi pastor
El pastor Ricky es un hombre el cual yo quiero imitar. Amén. Es un hombre el que yo puedo ver y decir, es un hombre que ama a Dios. Perfecto, no. Amén. Eso no es lo que estamos hablando, pero ya mismo vamos a hablar de ese asunto. Pero vemos ese amor, ese cariño. Y con ese amor y con ese cariño, ese afecto, él le dice a Timoteo, él le dice que porque en ti hay una fe que desde el principio tu mamá y tu abuela habían depositado en ti. Esto que había sido depositado por medio de la imposición de manos, por cuanto tú tienes esto, necesito que tú entiendas y te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando él continúa, él le decía, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y tampoco no te avergüences de mí. ¿Por qué decía eso? Bueno, porque vemos más adelante cuando él le dice, acuérdate que en Asia, los que estaban en Asia, toditos me dejaron, toditos me abandonaron. Y da un nombre específico y dice que esa persona lo abandonó porque se había avergonzado de él. ¿Por qué? Porque Pablo se encuentra preso y a Pablo estaban tratando como un criminal. Cuando Pablo estaba seguro que él no era ningún criminal. Sin embargo, esa era la condición. Y esto era difícil para aquellos cristianos en aquel momento, en aquel contexto. ¿Por qué? Por la persecución que había. Porque el decir, yo soy amigo de Pablo, decía que tú también crees como Pablo. Y tú también estás haciendo lo que Pablo hace. De modo que tú también eres malhechor como lo es Pablo. Y entonces eso implicaba que tú también podías haber sido hecho preso, tal vez muerto, tal vez perseguido, tal vez tu familia podía sufrir, tus recursos tal vez hubiesen sido quitados. Las implicaciones son tantas, de modo que llegaba un momento donde la gente decía, yo no quiero que ni I know, but I don't know. Yo sé quién es, pero yo no quiero saber de él. Y él le decía a Timoteo, que esto no te ocurra. Porque esto también entonces tenía implicaciones para Timoteo. Él decía, sé valiente. Entonces nos encontramos entonces aquí en el capítulo 2. Quiero que vayan al versículo 7, si van conmigo al versículo 7 del capítulo 2 de Timoteo. Y mira lo que él dice en el versículo 7. Él le dice, considera lo que digo. Considera lo que digo. I want you to think about what I am saying. I want you to pay attention to the things that I am saying. I don't want you to just take it at face value, but I want you to do some research on this. I want you to go ahead and Google this and make sure that this is exactly what is true. I want you to go to the pages and open it up. And then he says, entonces él dice, el Señor te dé entendimiento de todo. Yo quiero entonces, para poder entonces contestar la pregunta de lo que es el tema, ¿cuál es la medida de un pastor perfecto? De un pastor perfecto, no, de un pastor fiel. Vamos entonces a hacer lo que Pablo mismo le dice a Timoteo que haga. Considera lo que digo. De modo que vamos a considerar 3 puntos. El primer punto que vamos a considerar es este, hermano. Considerar las enseñanzas del pastor. ¿Qué es lo que el pastor está enseñando? Let's consider. Luego vamos a considerar cuál es la conducta del pastor en relación a su enseñanza. Is the pastor living what he's preaching? Is the pastor doing what the pastor is teaching? Right? If he's demanding of us to do X, Y, and Z, is he doing X, Y, and Z? Right? La tercera cosa que vamos a considerar es cuál es el motivo o considera los motivos del pastor. Why is it that he does what he does? ¿Por qué es que él está haciendo lo que él hace? Amén. Cuando vamos entonces al versículo 2, él dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. De modo que le está dando entonces una instrucción. Tú debes de estar enseñando lo que has oído de mí, lo que has oído en frente de muchos testigos. Que esto no es algo que tú has escuchado de mí en privado, esto es algo que tú has escuchado en mí, que lo hablo abiertamente. Mi evangelio no es uno encubierto, yo estoy seguro de que es lo que yo he creído, estoy seguro que esta es la realidad, de modo que esto que yo estoy hablando es lo necesario que tú le enseñes a otros, para que otros enseñen a otros y otros enseñen a otros. Cuando considero yo y pienso en el pastor, los que le enseñaron a él, los que enseñaron a los que le enseñaron a él, luego él enseñándonos a nosotros, ¿verdad? De cierta forma no quiero hacer comparaciones, pero en una forma muy tal vez poca, a veces me siento yo como un Timoteo y un Pablo, donde entonces yo me siento en su oficina y hablamos y debatimos, y él me dice, yo digo, pero yo no estoy seguro de esto, y él me dice, no, pero considera esto, yo que lo vamos a considerar. A veces me siento de esa forma. Y vemos el patrón que Pablo le dice a Timoteo: enseña lo que has oído de mí cuando yo lo he dicho en frente de todas las personas. Pablo le insta a Timoteo a mantener las cosas principales. De otra palabra, keep the main things. ¿Ok? Lo que es primordial, lo que es principio, lo que es de primera importancia, mantente fiel en esas cosas. Cuando vemos entonces en el capítulo 8, vamos al capítulo, el versículo 8, él le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Que él le dice: encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Lo que yo he enseñado, enséñale esto a otros hombres. ¿Qué entonces vamos a considerar? Consideramos entonces qué es la enseñanza del pastor. La enseñanza que Pablo está dando es Cristo crucificado, Cristo resucitado, muerto y resucitado. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 6, mira lo que él le dice a los corintios. Y estamos hablando keeping the main things. El pastor Alistair Begg dice: the plain things are the main things, and the main things are the plain things. Las cosas que son plenas, que son sencillas de entender, esas son las principales. Vamos a poner atención a esas. Right? Let's not go overboard with the secondary things, although they're necessary, but it's very vital that this is how you're conducting yourself. Y esto es lo que en 1 Corintios 15, 1 al 6, Pablo dice a los corintios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. So what are we considering? What is it that Paul is preaching? What is his teachings? Well, he's going to tell us what his teachings are. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió? What is this gospel? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Que aquí le está diciendo: this is what my gospel is. This is what is of first importance. Esto es lo que es de primera importancia. Pablo le enfatiza a los corintios que estos dos hechos históricos son de primera importancia. ¿Por qué hechos históricos? Bueno, hermanos, tenemos que entender que si Jesucristo fue sepultado, eso quiere decir que Él murió. Amén.
If he was buried, it's because he died. Now, el hecho de él resucitar es porque hubieron hombres fieles que andaban con él, 500 personas que lo vieron después de haber muerto y resucitado. So he says, this is a matter of fact. Esto es un hecho, esto es a matter of fact. How to say it in Spanish? Un hecho. Esto es un hecho. Esto no es fábula, esto es lo que yo me estoy inventando. Por eso entonces la certeza de Pablo en lo que él predicaba y lo seguro que estaba Pablo al decirle a Timoteo, esto que tú has escuchado de mí, esto es lo que tú has de enseñarle a otras personas. De modo que consideramos la enseñanza del pastor. Este evangelio del cual Pablo predicaba en el Romanos 1:16, él dice, Pablo declara que él no se avergonzaba del evangelio. ¿Por qué? Porque era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este era el mensaje de Pablo. Este era el mensaje por el cual entonces él le dice a Pablo, él dice aquí en Romanos, yo no me avergüenzo de este evangelio. Y ahora también a Timoteo le dice, no te avergüences de Jesucristo, no te avergüences de mí. No te avergüences de mí. Porque cuando consideramos entonces la enseñanza, qué es lo que el pastor enseña, luego entonces nos lleva a preguntar, bueno, ¿cuál es la conducta del pastor en relación a su enseñanza? Consideramos entonces la conducta del pastor en relación a su enseñanza. ¿Está viviendo lo que predica? Y ciertamente vemos que Pablo, estando convencido de la certeza de lo que él cree de este evangelio, estando lleno del poder de lo que es este evangelio, él le dice a Timoteo en el versículo 3, le dice, tú pues sufre penalidades. Tú pues sufre penalidades. If it was up to me, si hay un evangelio que es tan poderoso, hay hechos históricos que esto pasó, esto es real, esto no es mentira. Bueno, entonces vamos a celebrar. Todo va a estar bien, todo va a estar chévere. No tenemos por qué preocuparnos de nada. O sea, llevamos la de ganar. Sin embargo, lo que viene luego es una realidad, hermano, que muchos no quieren tomar, que mucha gente no quiere. They just want to close their eyes and stay delusional. Nothing's happening. No, hermano, la implicación de nosotros creer en Jesucristo implica persecución, implica penalidades, implica sufrimiento. Estas son las implicaciones de lo que es el pastor, aún nosotros, instruir a nuestros niños, enseñarle a una congregación, es sufrir penalidades. Sin embargo, cuando Pablo se lo dice a Timoteo, tú pues sufres penalidades, él está diciendo, tú pues participa, share in these sufferings. Yes, hallelujah. Okay, so que cuando él le dice share in the suffering, is because he himself is also suffering. Therefore, we must consider what is the conduct of the pastor in relation to his teaching. Is he suffering for the gospel? Is he being faithful when persecution arrives? En nuestro contexto, cuando pasa COVID y todo se detiene, everything comes to a screeching halt. Y el gobierno en muchos estados comienza a demandar a pastores que no pueden abrir su iglesia, que no pueden reunirse. Sin embargo, a otros clubes nocturnos y a otras
cosas que son depravaciones, que en sí no son cosas importantes. Sin embargo, a eso se le dio oportunidad. Y esto lo vemos en California con el pastor MacArthur, porque él fue muy abierto en to defy the Governor Newsom. Y hubieron demandas, y hubieron policía, hubieron unos problemas. Pero cuando llega el momento de la persecución, cuando llega el momento que las cosas aprietan, el líder, ¿cuál es su conducta en relación a lo que ha enseñado? Porque si todo ese tiempo hemos enseñado, le somos fieles al Señor, no importa lo que pase, cuando venga lo que pase, ahí es que entonces tenemos que decir, bueno, ¿soy fiel o no soy fiel? Y ciertamente esto lo vimos alrededor de toda la nación, a través de todo el mundo. Muchas iglesias cerraron completamente. Muchas iglesias cerraron. They don't exist anymore. But anyways, en el versículo 4, 5 y 6, Pablo le recuerda a Timoteo que seguir a Jesús y sufrir penalidades por causa de él es como un soldado, como un atleta y como un labrador. Él le da esta comparación. Y mira qué bonito, porque él le dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. As a good soldier. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, que el sufrir penalidades es como un soldado que milita. El sufrir penalidades es también como el que lucha como atleta, entendiendo que para poder recibir esa corona tiene que luchar legítimamente. Les recuerda que sufrir penalidades es como el labrador, el farmer, que para él poder disfrutar de la primicia, de lo primero, de los frutos, él tiene que elaborar y tiene que trabajar eso primero. Amén. Que esto es lo que él está diciendo a Timoteo. Timoteo, sufre penalidades. Comparte conmigo en esto de sufrir, en esto de sufrimiento. Y esta palabra de sufrimiento surge muchas veces en estos capítulos, en este libro. Este sentido de sufrir. Tim Mackey, no sé si han escuchado The Bible Project, si lo han escuchado, me encanta, es bien chévere. Él dice esto, él dice, el soldado, atleta y el labrador están comprometidos con algo que es más grande que sí mismo. Ok, lo voy a repetir, el soldado, el atleta y el labrador están comprometidos con algo más grande que sí mismo. Y dispuesto a sacrificarse y perdurar por una meta mayor. Dispuesto a sacrificar y dispuesto a perdurar por una meta que es más grande que ellos mismos. Por eso el soldado pelea, el soldado dice que no se enreda. ¿Para qué? Para poder agradar a aquel que lo llamó para ser soldado. Las Olimpiadas surgen ¿cuánto? Cada 4 años, ¿verdad? Estos atletas, hermano, por 4 años están trabajando, están luchando a veces 8 o 6 horas al día, se abstienen de comida, se abstienen de diferentes de atracciones, recreaciones, se abstienen de todas estas cosas por todo este tiempo para poder alcanzar una medalla. Medalla está bien, es chévere, es algo de esto, pero entendemos la comparación que Pablo está haciendo. Hermano, que la corona que nos espera es mayor, es una incorruptible, es una que nadie nos puede quitar, es una salvación que nadie nos puede quitar, nadie nos puede arrancar de su mano. De modo, hermano, sabiendo que le pertenecemos, sabiendo que estamos seguros que trabajamos fuerte para Él, nos esforzamos, amén, en despojarnos de todo peso, de todo pecado que nos trata de detener nuestro avance, hermano. El versículo 9, él le dice, bueno, leo el 8, dice, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David,
resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. This is the main thing. Stay in the main thing. Ahora, en este evangelio, yo sufro penalidades. O sea, te estoy invitando a que participes conmigo en esto de sufrir estas penalidades, porque por este evangelio yo estoy sufriendo penalidades. Hasta prisiones a modo de malhechor, como si yo fuera un malvado, un criminal. He sufrido yo penalidades, mas la palabra de Dios no está presa. Eso no ha sido los únicos penalidades y sufrimiento que Pablo ha tenido. En el capítulo 3, versículos 10, 11 y 12, él dice: pero tú has seguido, escuchen esto, hermano, dice, has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, has seguido mi propósito. Amén. Y esas son las tres cosas que estamos considerando. El propósito, el motivo, what's your purpose? What are you doing? Why are you doing? You know, what is it that your purpose? What is that you're doing? Why do you do it? What? These are the things that we're considering. And he says in verse 11, he says, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado Dios. Y también todos los que, escuche esto, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. There's no way to avoid this, my brothers and sisters. No hay forma de evitar esto, hermano. No hay forma de evitar estos sufrimientos. Entonces le dice, there's no way of avoiding it. Go ahead and embrace it. Come in and let's share in this, right? Because he knew that he too was suffering like his Lord Jesus Christ suffered. That is the very reason why he's telling him also that you are to pay attention to the main things, because to the sufferings of this Christ. Cuando él le dice, como soldado, como atleta, como labrador, pero ¿quién entre nosotros ha sufrido más que nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién entre nosotros ha sufrido tanto, hermano? Para darnos perdón, para librarnos de la ira de Dios, el cual nosotros nos merecíamos, hermano. ¿Quién más sino nuestro Señor Jesucristo? Y Pablo dice también, yo estoy participando en esos sufrimientos. De modo que consideramos la conducta del pastor en relación a su enseñanza. Luego, consideramos cuál es la medida, consideramos el motivo del pastor. ¿Por qué hace lo que hace? El pastor no está señalando hacia Jesús. Is he pointing to Jesus? Is he saying, my brothers, my sisters, he is the one. He is the one we are to please. Or is he saying, my brothers, my sisters, look to me. Look how great I am. Look how smart I am. Look at my beautiful car that I'm driving. Look at my very expensive cars. Look at me. Or is he saying, miren todo lo bueno, lo bonito que yo tengo. Miren a mí, está diciendo, hermano, acabo de escribir un libro, los 7 pasos para qué sé yo ni qué cosa. Y de esto es lo que vamos a estar hablando por los próximos 7 meses, hermano. ¿Cómo está tratando de sacarle ventaja a los hermanos? Está tratando de aprovecharse de los hermanos. ¿Cuál es el motivo por el cual el pastor se para aquí domingo tras domingo para hacer lo que hace? ¿Está tratando de sacarle ventaja? ¿Está abusando de la iglesia? ¿O está cuidando de la iglesia? ¿O está amando a la iglesia? ¿Está siendo compasivo con la iglesia? ¿Está corrigiendo a la iglesia? ¿Apuntándolo a Jesucristo? Tenemos que preguntarnos estas cosas. Y Pablo le da la razón por la cual él sufre penalidades por el evangelio, hermano. En el versículo 10 él dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Escucharon, hermano? Por tanto, todo lo
soporto por amor de los escogidos. Por tanto, yo lo soporto por aquellos que Dios ha traído, por aquellos que Dios ha llamado, por aquellos que Dios ha puesto en los escaños de la iglesia, por aquellos que vienen y son miembros. Por ellos es que yo soporto el sufrimiento. Cuando hablan mal de mí, cuando dicen cosas mintiendo acerca de mí. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por eso era bien bonito cuando el pastor dijo lo que dijo el viernes. Let's not forget about our salvation. Let's not forget, no nos olvidemos de darle gracias a Dios por una salvación tan grande, una salvación tan costosa, una salvación en la cual ninguno podíamos nosotros producir, hermano. Esto nació en el corazón de Dios, aun cuando nada existía, aun cuando solo Él tenía comunión entre Él, el Padre, Espíritu Santo, el Hijo, entre ese amor perfecto. Ya desde ese momento estabas tú en la mente y en los planes del Señor, porque Él te ama, porque Él cuida de ti, porque Él te conoce. Por eso tenemos que entender, mis hermanos, que el pastor no es perfecto, pero debe de tener una fe genuina. No perfecto, pero sí una fe genuina. Porque si su fe es genuina, su conducta es genuina. Y si su conducta es genuina, sus motivos son genuinos, hermanos. Sin embargo, aun si el pastor fuera infiel, por este momento, olvídese del pastor, de cualquier pastor, de cualquier iglesia que esté en cuenta, cualquiera sea la situación, hermano. Aun si un pastor que ha sido fiel por tantos años, que hemos amado, y nos falla, hermano, termina de predicar y deja de predicar a Jesucristo crucificado y empieza a predicar pequeña platina. Si eso pasara, hermano, Cristo permanece. Cristo permanece fiel. De modo que debemos de amar a nuestro pastor, orar por el pastor, obedecer al pastor, hermano. Pero nuestra mirada debe estar única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Porque es bien importante lo que Él le dice en el versículo 11, 12 y 13. Esto es como si fuese un himno, una poesía que entre ellos se cantaban, entre ellos entendían. Pero mira lo que Él dice, porque Él dice, todo lo soporto, el versículo 10, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, hermano. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Amén. Somos de Él, hermano. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Hermano, esta leve tribulación con la cual estamos pasando no se compara a la gloria venidera. Lo que nos espera, hermano, nuestro futuro es más brillante que nuestro presente, hermano. Y aún en este momento de tristeza, de dolor, en este momento donde hay confusión, tal vez podemos levantar nuestras manos y saber que mi vida está segura en las manos del Creador, en las manos de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. De modo que si sufrimos, también reinaremos con Él. Nos da la advertencia que si lo negamos aquí en esta tierra, Él también nos negará delante del Padre. Escuchemos, hermano, porque si fuéramos infieles, si Pablo fuese infiel, Timoteo tenía que seguir creyendo en Jesucristo. Aun si nuestro pastor nos dejase, hermano, nos decepcionase por alguna razón, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermano, cuando consideramos entonces qué es lo que el pastor está enseñando, cuál es su conducta en relación a lo que enseña y cuál es su motivo, yo me he hecho esta pregunta, me la hice ayer, me la estaba haciendo mientras y ciertamente puedo decir, veo un pastor fiel. Un pastor fiel al texto,
un pastor fiel en su conducta, ciertamente ha sufrido penalidades y está dispuesto a sufrir por el Evangelio. Un hombre que sus motivos son la iglesia, que entiendan cuál es la salvación, quién es este Jesucristo en el cual creemos, qué es lo que creemos, por qué lo creemos y cómo presentar una defensa por lo que creemos. Amén. So que por eso entonces yo quiero darme a la tarea de orar por él. Amar a mi pastor, de obedecer al pastor, de unirme a él en el trabajo, en la labor, hermano, porque él cuida de nosotros, porque él nos ama, porque él vela por nosotros. Y esto no proviene de él, hermano, sino es lo que Dios ha puesto en su corazón. Es lo que Dios lo ha llamado y él quiere ser fiel a ese llamado. Amén. Hasta aquí mi mensaje, hermano. El Señor les continúe bendiciendo. I was shooting for 30 minutes and I went by a little bit more, but I think I did it, Pastor. Amén.